Nunca antes, mis queridos amigos, como hoy, se había sentido tanto la urgencia de liderazgo. Liderazgo al interior del hogar, la familia. Liderazgo en la educación. Liderazgo en la religión. Liderazgo en la política. Liderazgo en el campo académico. Liderazgos en todos los sentidos. Realmente vivimos en una crisis de liderazgo. El déficit del cual nos hablaba Gisela, la necesidad y la urgencia. Este mundo clama por líderes. No hay que traerlos de otro planeta. No hay que creer que solamente el liderazgo pertenece a una minoría, a un grupo exclusivo, privilegiado. No, hay liderazgo en todas partes. Tenemos que hacerlo surgir. Tenemos que hacerlo manifestarse, porque la necesidad es grande. Probablemente usted no está consciente de esa capacidad que usted sí tiene para hacer una diferencia en su colonia, en su barrio, en su ciudad, en su estado, en su país, en la educación, en la familia, en la iglesia o en cualquier otro ámbito, hombre o mujer. Definitivamente se puede hacer una gran diferencia. Estábamos diciendo del concepto de liderazgo como influencia. ¿Qué queremos decir de este liderazgo como influencia? Bueno, como influencia es que una persona desarrolle tal actividad, la desarrolle tan bien, pula tanto sus talentos, se relacione tan bien con los demás, tenga cualidades de cierta excepcionalidad, quizá como la perseverancia, la proactividad, la inteligencia social, la inteligencia emocional, que todo esto lo lleve a desarrollar una personalidad atrayente. Estas cualidades que pueden estar presentes en todas las personas, pero no en todas desarrolladas, porque eso es, yo creo que lo fundamental. La semilla de liderazgo está presente en todos, pero no todos quieren pagar el precio para desarrollar estas cualidades. Estas cualidades hacen que los demás los volteen a ver y digan, bueno, ese arquitecto, ¿qué es lo que está haciendo? Toda una revolución en relación a sus nuevos planteamientos. Sus diseños están en todas partes. Se están construyendo sus proyectos en otros países. ¿Qué es lo que está pasando por ese arquitecto? Está teniendo influencia. Y eso significa que en ese momento ya él está ejerciendo un liderazgo. Y así como ese arquitecto, puede haber otro tipo de personas, de otros campos, en las ciencias, en las artes, en fin, en cada una de las actividades pueden darse este tipo de comportamientos tan excepcionales que la gente voltee a verlos y que propicien el que tanto jóvenes o de cualquier edad digan, yo quiero ser como él, yo quiero encaminarme hacia donde él se encamina, básicamente. Bueno, en realidad, ¿por qué tendría que haber una enorme crisis de liderazgo como en la que nos encontramos hoy? ¿Por qué? ¿Por los malos liderazgos, Francis? ¿Por la decepción que han causado? ¿Por las promesas no cumplidas? ¿Por la ausencia de carácter? ¿Por vivir solamente apariencias externas? Alguien pudiera engañarse, porque vaya que el liderazgo político ha decepcionado en Latinoamérica. Y bueno, cuando alguien ve por encima externamente a alguien, lo escucha, aparentemente es elocuente, carismático, prometedor, aparentemente tiene propuestas inteligentes. ¡Oh, gran decepción! ¡Gran decepción! Así es. Yo creo que la crisis de liderazgo tiene que ver no porque no haya líderes, no haya gente que está de alguna manera influyendo, sino porque no hay un liderazgo positivo, no hay un liderazgo efectivo. Lamentablemente, ¿qué pasa? Entonces se levantan otros tipos de liderazgo o antiliderazgo, diría yo, ¿no? O sea, que finalmente ejercen una influencia, pero es una influencia en un sentido totalmente negativo, totalmente distorsionado, y es donde hablaba ahorita Gisela, los valores, ¿no? O sea, puede haber alguien
y lo hay, ¿no? Gente que está tomando influencia, cautivando las mentes de nuestros jóvenes, de nuestros niños, con mensajes, con semillas, con mensajes donde lo importante es que tengas dinero, no importa cómo, lo importante es que seas famoso, a pesar de que pagues el precio que sea, etcétera. Entonces yo creo que ahorita es la gran crisis tiene que ver con que los verdaderos líderes no han tomado o no hemos sido capaces todavía de levantarnos y tomar un liderazgo mucho más, ¿qué será? Agresivo en algún sentido, un liderazgo más amplio, en que las personas puedan ver y puedan darse cuenta la diferencia entre un buen líder y un líder que aparenta serlo, pero que, como decía Gisela, solo busca sus propios intereses. Una persona que es narcisista, una persona que está solamente pensando en sí misma, pero aún así ejerce esa influencia en los jóvenes, pues obviamente esa influencia va a ser en un sentido destructivo totalmente, y es lo que estamos viendo. Bueno, alguien ha dicho que aquel que cree que está dirigiendo, guiando, liderando y voltea hacia atrás y nadie lo está siguiendo, lo único que está haciendo es dar un paseo. Así es que en realidad creo yo que se espera que en un liderazgo haya sentido de dirección, destino, meta. Se tiene un sentido de visión y hay una pasión para ir hacia ella. Así es que definitivamente influencia es una palabra que puede encapsular la idea de liderazgo, pero yo pienso en los millones que fueron influenciados en Alemania por Hitler. Una influencia poderosa, un liderazgo increíblemente fuerte. Sin embargo, el resultado no es el mejor. Pensemos en otros liderazgos en algunas otras partes del mundo y veremos que el hecho de que haya millones de personas siguiendo a alguien no necesariamente es un liderazgo digno de ser reconocido, imitado, aplaudido, seguido. Así es que sí hay que hacer de alguna manera esa diferencia, Gisela. Sí, es muy interesante lo que se está comentando, porque vivimos ahorita una sociedad donde parecería que lo más importante es tener seguidores en las redes sociales. De hecho, constantemente se está presumiendo cuántos seguidores tienes por Twitter, por Facebook, y en base a ese número parecería ser que es el poder de influencia que tienes en los demás. Pero es un poder de influencia efímero, es un poder de influencia sin bases, sin contenido. Porque ¿en qué lo estás influenciando? ¿En tu forma de vestir? ¿Lo estás influenciando en relación a cómo te maquillas? ¿Lo estás influenciando en relación a tu estilo extravagante de vida? Puedes tener 55,000 seguidores, pero ¿qué le estás diciendo? ¿Qué le estás comunicando? Pero si tienes ese número o más de seguidores y te preocupas por los contenidos y les dices, mira, el esfuerzo es lo que cuenta para lograr cualquier meta. Si les dices, no hay atajos para el éxito. Si les dices, es muy importante que luches contra tus fuerzas internas que te están impidiendo el liderazgo, contra tu pasado, contra los malos pensamientos, contra los odios, contra los rencores, malos hábitos. Necesitas deshacerte de todos esos lastres para poder triunfar sobre ti mismo. Eso es lo que le estás diciendo, es el tipo de liderazgo que estás comunicando a esa sociedad teledirigida, porque la comunicación o la tecnología no es necesariamente mala, sino es con qué alimentes esa tecnología. Sí, ¿cuál es la capacidad de influencia para hacer de esta ciudad, de este estado, de este país, de este mundo, un lugar mejor, un lugar mejor para vivir? Y bueno, estamos aquí llegando casi al final de este segmento y estamos asomándonos a un tema que es muy, pero muy amplio. Es el tema del liderazgo. Definitivamente que usted que hoy nos mira, nos escucha,
usted tiene capacidades de liderazgo y en los próximos minutos queremos despertar, queremos animarlo a que usted avive. Es bien importante que usted active sus capacidades de liderazgo. Vaya a las redes sociales al final del programa y denos un comentario que nos va a ayudar mucho. Volvemos.